mucho por reflexionar sobre lo que vemos en la semana, las postales que deja la semana. Se supone que las sociedades tienen mecanismos de defensa cuando algún gobierno implementa medidas que las afectan, que coartan derechos, que las ponen en riesgo. Allí se cuenta también con la reacción, por supuesto, de los sectores políticos, de las organizaciones, por supuesto, la reacción del periodismo denunciando, es lo que uno podría esperar, ¿no? Y la sociedad en la calle. Pero lo de los cacerolazos en Argentina, lo que vimos esta semana en Santa Fe, incluso vinculado al caso Vicentín, es un caso interesante para estudiarlo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pudo haber pasado en un país para que un sector de la sociedad se active, se movilice en contra de una medida que es en defensa de miles de puestos de trabajo, empleados de la empresa y empleados de cooperativas o de otros acreedores que dependen de esa actividad? Una medida que se toma para recuperar miles de millones del Estado otorgados casi de manera fraudulenta. Ahí está la justicia investigando. Y de una empresa importante para definir políticas ligadas a la alimentación. Atentos además a que la no intervención estatal implicaba la extranjerización de esa cerealera que es una de las más importantes del país. Cualquier distraída ante la idea de cacerolazos asociados a Vicentín hubiera deducido que las cacerolas sonaron reclamando que la justicia avance de la manera más rápida posible, ¿no? Eso hubiera tenido cierta lógica, si se quiere. Que los funcionarios que otorgaron semejante cantidad de dinero a una empresa cuando estaba finalizando su mandato y cuando la firma ya mostraba señales de desmanejos en sus finanzas, Vicentín, recordemos, lo repasábamos hace instantes, se había entrado en cesación de pagos cuando recibe el último préstamo del Banco Nación, expliquen a todos, en definitiva, por qué lo hicieron, por qué actuaron de esa manera cuando en ese momento, además, las políticas estatales para el resto de los humanos, para el resto de los argentinos, pymes, industrias, etcétera, eran esquivas, no te daban un crédito a nadie o por lo menos te pedían muchísimos requisitos, algo que no pasó con Vicentín. Uno podría suponer además que esa fracción de la ciudadanía se indignó un poco más con el dato de que la empresa había sido aportante de campaña de Cambiemos y no con 2 pesos. El compromiso parece que era mucho más importante, quizás a tono con la contraprestación que se esperaba. Vicentín aportó 50 millones de pesos a la campaña de Cambiemos, este dato lo citaba Raúl de la Torre en Página, donde daba detalles de no solamente lo que fue el financiamiento a la campaña nacional de Cambiemos, sino también, por ejemplo, jugando fuerte en la provincia, en Santa Fe, con Miguel del Cel. Y por supuesto uno pretende que al menos los activistas de la cacerola tengan en cuenta el dato de que existe una denuncia en la justicia. Claro, depende qué medios leas, te enteraste o no de esto. Y vale decirlo porque parece que nadie quiere nombrar a Mauricio Macri vinculado a una denuncia. O si lo nombran es para hacer referencia a sus actividades o increíblemente, como ocurre desde las últimas horas de ayer, para contarnos que Mauricio Macri está preocupado por la República y por los atropellos institucionales. Todo esto sin mediar una sola palabra sobre las denuncias de espionaje ilegal o sobre estos fondos que fueron cedidos a Vicentín. Es una subestimación absoluta. Nos tratan de tontos, de tontas. Una de las tantas cosas que se olvidaron de contar en la semana, una linda tapa se perdieron, quiero decirles, es que la UIF, la Unidad de Información Financiera, acusó a Mauricio Macri, a los ex titulares del Banco Central y Nación, Guido Sandleres y Javier González Fraga, y a directivos de Vicentín, de cometer varios delitos. ¿Les ponemos nombre? Se habla de defraudación al Estado, lavado de dinero y fuga de capitales. ¿Sí? Eso va a investigar la justicia. Y además solicitó que se ordene una inhibición general de bienes sobre el patrimonio de los acusados. El fiscal interviniente ya pidió levantar el secreto fiscal y el secreto bancario de la empresa para conocer los movimientos porque hay fuertes sospechas de que Vicentín fugó la plata y están estudiando la existencia además de sociedades offshore.
Claro, yo y muchos otros ilusos e ilusas, hubiéramos esperado que suenen por esto los cacerolazos. Había motivos suficientes. Y si no alcanza con los motivos del presente, podés buscar un poquito en la historia de Vicentín, indagás un poco y enseguida encontrás más motivos para salir a manifestar largo y tendido. Empresa familiar que defienden los caceroleros tiene todavía que dar explicaciones por lo que pasó durante la dictadura con sus trabajadores. Te tiro un dato. 4 de noviembre de 1976. Secuestraron a 22 obreros de la fábrica Vicentín. Se llevaron a toda la comisión directiva y a todo el cuerpo de delegados gremiales, algunos de ellos secuestrados adentro de la fábrica mientras cumplían su turno de trabajo. 4 de noviembre del 76. El 5 de noviembre, un día después del secuestro de los trabajadores y representantes gremiales, la fábrica les manda un telegrama para que se presenten a trabajar en el lapso de 24 horas o quedaban despedidos. Esta es una estrategia que no solo usó Vicentín, usaron varias empresas en ese momento para sacarse a los trabajadores, gremialistas sobre todo, de encima. Vicentín también lo hizo. Pero las cacerolas están vacías de solidaridad y de empatía. Las cacerolas están rebosantes de odio, prejuicios y sentido común elaborado con los frutos de las mejores cosechas de los diarios del poder, sazonados con zócalos agrios y definitivamente venenosos de televisores que poco importa lo que digan, con audio o sin audio, logran el mismo efecto. Transmisiones de 24 horas que no superarían ni 10 minutos de cotejo entre lo dicho y lo que ocurre. Las cacerolas respetan a rajatabla la receta noventosa que nunca salió bien, pero que de todas maneras añoran. Hay que privatizar. El Estado siempre para ellos es ineficiente. El Estado sobra. Las cacerolas atesoran, por supuesto, una pizca y en algunos casos un poco o mucho más que eso, de nostalgia dictatorial, mucho de intolerancia y perfumes que presumen exclusividad. No, esas cacerolas no son para cualquiera. No se parecen en nada a las ollas silenciosas que no descansan en la vorágine de esta pandemia que aceleró el hambre, esas ollas de las que nos hablaban recién desde las organizaciones. Allí está la grieta con ribetes gastronómicos, si querés. Cacerolas vacías, batiendo individualismo, y ollas solidarias al calor de la empatía y de lo colectivo. Las ollas que en verdad saben lo que importa y lo que pasa, además en Argentina. Las ollas de la urgencia. Las ollas que valoramos pero que por supuesto no deseamos, porque en definitiva de eso se trata, de que nos vaya bien a todos. En Argentina y en el mundo estamos discutiendo qué tipo de sociedad queremos. Justo, estamos discutiendo qué rol tiene el Estado, qué rol tienen los empresarios, qué rol tenemos nosotros. La discusión de Vicentín tiene que ser leída también en ese contexto. Las cacerolas, la alineación del círculo rojo en contra de la medida del gobierno, la demonización constante del rol del Estado en los medios de comunicación, deben ser comprendidas ni más ni menos que como la resistencia de un modelo que después de todo lo que estamos viendo debería quedar obsoleto. Un modelo donde entre todos financiamos a unos pocos y encima parece que no vamos a tener derecho a réplica. Un modelo incluso donde lastimosamente ciudadanos, ciudadanas, que no llegan siquiera a clase media, salen furiosos a defender una élite a la que siempre quisieron, creyeron pertenecer, aunque ya es hora, deberían asumirlo. Solo pueden mirar y solo podrán mirar del otro lado del vidrio.